Buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Están en la página Verdades Bíblicas. Mi nombre es Dinu Petrache, soy el pastor en la iglesia cristocéntrica en la ciudad Turda. Es una provincia de Transilvania, Rumanía, y es mi honor saber que puedo ser una bendición para ustedes. He tratado de responder tantos mensajes que he podido, según el tiempo que he tenido, pero les quiero decir que el asombro que ha venido sobre mi corazón ha sido por el hecho de que he recibido mensajes en WhatsApp, he recibido mensajes en otras redes sociales, privados, en el cual he sido preguntado por el tema y he sido maravillado con la reacción que han tenido muchos de ustedes. No quiero decir que tengo la última palabra en cuanto a este tema. Les repito una vez más, es el tema más importante de la Biblia según yo considero humildemente. Así que hermanos, ¿qué tal si vamos a seguir hablando de este tema juntos para descubrir muchas más cosas preciosas que Dios tiene para con nosotros? Amén. Considero que deben saber algo acerca de mí antes de empezar. Yo he llegado a Rumanía como misionero para levantar una iglesia cristiana por la gracia de Dios. Mi sueño fue que si tan solo una sola persona, reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida y sea salvo, significa que yo voy a cumplir el propósito por el cual he llegado acá. Bueno, gracias a Dios que han sido muchas más personas y seguirán siendo, porque Dios ha puesto gracia delante de los hombres en cuanto a mi persona y el llamado que tengo. No me llamó Dios a mí porque he sido mejor preparado que otros, porque al contrario me considero mucho menos que otros y sé y conozco con la mano sobre mi corazón que muchas más personas que yo tal vez hubieran hecho una obra mejor que yo. Pero a Dios así le complació llamarme a mí acá. Y también le complació a Él dejarme hablarles a ustedes. Así que no creo que será en vano lo que vamos a hablar. Y considero que Dios no se ha equivocado que usted escuche este mensaje. Así que partiendo de esta verdad, quiero presentarles lo que dice la Escritura. Y después analizaremos en las siguientes semanas lo que esto significa para nosotros. Así que vamos a preparar nuestro corazón y sea que el Espíritu Santo pueda revelar la verdad en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Una vez más, amén. Como bien se recuerda, la pregunta más importante de todas las Escrituras la encontramos en Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y según lo escrito en la misma palabra, Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando de la salvación, únicamente de la salvación, como el regalo de Dios. No estamos hablando del arrepentimiento, no estamos hablando de las recompensas de Dios, no estamos hablando de los sacrificios que hay que hacer, de los cambios que hay que hacer. No estamos hablando del niño que vaya creciendo en los caminos del Señor, aprende a hablar, caminar, comer, etc. No, estamos hablando del nacimiento. Ser nacido de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que lo primero es lo primero. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Pues creer en Cristo y seremos salvos. Eso dice la Biblia.
Y para creer en Cristo hay que anunciar a Cristo. Y no hay manera de predicar a Cristo si no empezamos con el primer paso, hablar del Evangelio de Cristo. Por eso hay que anunciar las buenas nuevas de Dios, que es el Evangelio de Dios. Según Pablo, mis hermanos, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Sí, en vano. Cualquier otra cosa. Esto es mención mía. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el Evangelio. Mucha atención. Préstame mucha atención. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo sigue diciendo: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amados, este es el único evangelio por medio del cual una persona puede ser salva. El único evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo también quiero estar en el grupo de las personas, pequeño este grupo, de hecho, que predica la verdad. Nosotros así predicamos y vosotros así han creído. Y no vaya a poner coma donde Dios pone punto. Sí, hemos creído en eso, pero no hay ningún pero. Ya sé que muchos tal vez se van a alterar diciendo: bueno, Diru, pero solamente hay que creer en Cristo. ¿Qué hacemos con el arrepentimiento? No vayamos a hablar hoy de lo que hay que hacer después de la salvación, después de que una persona es nacida de nuevo. Estoy seguro que algunos de ustedes quedarán muy sorprendidos con esta verdad. De hecho, he recibido algunos mensajes privados, y no solamente privados, en el cual he sido preguntado, me han preguntado ustedes: bueno, Dino, solamente hay que creer, ¿y qué tal con eso? Y el otro, y el arrepentimiento, y el cambio. Bueno, si vayamos a hablar por pasos, llegaremos ahí también. Pero antes vamos a hablar del plan de la salvación, el único plan de la salvación, que es para ti y para mí. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Desde siempre ha nacido en el corazón del hombre esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y no es una mala pregunta, es una pregunta muy sabia. Porque por eso estamos en la fe, para conocer la verdad que nos hará libre y para conocer qué hay que hacer para ser salvo. Y unos han llegado con unos preceptos de leyes y unas cosas que han añadido en una lista diciendo: si cumples estos 3, 4, 5 cosas, serás salvo. Otros han sido más generosos diciendo: si cumplen estas 35 cosas y leyes, van a ser salvos. Bueno, habrán otros que dirán: hay que cumplir toda la ley para ser salvo. Y de hecho la Biblia dice que si queréis ser justificados y salvos por la ley, hay que ser fiel a toda la ley. Por eso Pablo llega con un evangelio que aparentemente es una locura para los oyentes. Y les recuerdo, antes de presentarles este versículo, que también le preguntaron a Cristo: ¿qué obras hay que hacer para ser salvo? Y Cristo le dijo que la única obra es creer en el que ha sido enviado. Pero vayamos con Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
hago un paréntesis. Si usted considera que la salvación se pueda perder, seguramente la perderás. Así tan sencillo como me oyes. Porque es una locura para los que se pierden la palabra de la cruz. Es decir, la seguridad que alguien murió en nuestro lugar es una locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, diga conmigo, aleluya, esto es a nosotros. ¿Qué es eso? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? Que me diga a mí, ¿dónde está el sabio que diga qué hay que hacer para ser salvo además de creer en Cristo? Estos son aquellos que se consideran sabios. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está aquel sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues que el mundo, mediante su sabiduría, su entendimiento mundano, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, subraya por favor, por la locura de la predicación, agradó a Dios salvarte a ti y a mí. ¿Por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio que lo hemos visto en 1 Corintios 1:15. Sí, así le agradó a Dios. Y si usted tiene un problema, tienes con Dios, no conmigo. Está muy bien que hablemos de, bueno, Dino, y la Biblia no se puede contradecir, hay que creer a Dios, pero los demonios también creen, pero hay que arrepentirse, sí hay que arrepentirse, pero la pregunta es, ¿hay que arrepentirse para ser salvo? ¿Le agrada a Dios que usted se arrepiente? Sí, pero para salvarte, no, sino para recompensarte en esta vida y en la vida venidera. Pero a Dios le agrada salvarte a ti por la locura de la predicación. Miremos cómo sigue Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, paréntesis, crucificado por nosotros, en nuestro lugar, porque nosotros hubiéramos tenido que estar en aquella cruz porque hemos sido condenados a la muerte por nuestros delitos y pecados. Cierro el paréntesis. Para los judíos, la predicación del Cristo crucificado y en nuestro lugar, para los judíos ciertamente una piedra de tropiezo y para los gentiles una locura. Mi pregunta es, ¿la predicación del Cristo crucificado qué significa para ti? Pablo sigue, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que mucho cuidado con esta última parte. No se jacten en su presencia, ni delante de los hombres, con los sacrificios, los arrepentimientos, la perseverancia, las obras, el cumplimiento de las leyes, porque a Dios le agrada que usted sepa que ha sido salvo por gracia, solamente por gracia, por la locura de la predicación. Siempre lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Si Cristo te preguntaría ¿por qué consideras tú que debería dejarte entrar en el reino de los cielos?, ¿cuál sería su respuesta? Es posible que algunos digan, bueno, he sido un adúltero, un mentiroso, un ladrón, un mal hablado y me he arrepentido de todas estas cosas y por supuesto que tienes que abrir la puerta de los cielos, ¿verdad?, para dejarme entrar. ¿Cómo no vas a dejarme entrar a mí? Mira a los demás cómo mienten, mira a los demás qué clase de vida tan pecaminosa tienen. A mí debes dejarme entrar. Pues sepa mi amado y mi amada que únicamente así quedarás fuera por siempre cuando te jactes en la presencia de Dios con tus sacrificios y con tu perseverancia y con tu arrepentimiento.
delante de Dios hay que decir solamente una cosa: por gracia soy lo que soy. Y si me abres las puertas para dejarme entrar y recibirme en tus brazos por toda la eternidad, no sería por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Me avisan en los comentarios si no es esta la buena nueva, no es esto el evangelio. Y si conocen otra buena nueva, otro evangelio, háganmelo saber a mí también. Por eso, somos conscientes de esta verdad, que Cristo murió en nuestro lugar. Eso es una locura. Sí, señores, eso es una locura. ¿Cómo va a morir alguien bueno por alguien malo como yo? Pues este es el evangelio. El evangelio que salva. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, ni la fe, ni el hecho de que son salvos por medio de la gracia. No es de vosotros. Pues es don de Dios, tanto la fe como la salvación. No por obras es la salvación, ninguna obra, para que nadie se gloríe. Este es el evangelio, el único evangelio verdadero que salva a cualquier persona que lo recibe y lo cree. No por obras, para que nadie se gloríe. Claro que es una locura para muchos que se van a perder, pero para nosotros, no olviden que es poder de Dios. Por eso, mis amados, si echan un vistazo en el Nuevo Testamento, se darán cuenta que cada vez que Cristo predicaba acerca de la perfección de la ley, Él tenía una enseñanza que en el momento que las personas lo escuchaban, decían: ¡wow! Pues entonces, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Mira lo que dice Lucas 18 y Mateo 19. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cuando escucharon a Cristo, nacieron en ellos aquella pregunta: bueno, si Cristo me está pidiendo eso, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? En este caso, ¿quién podrá salvarse?, dijeron algunos discípulos. Les voy a dar un solo ejemplo, porque en el Antiguo Testamento tenías que estar con una mujer para cometer, siendo casado, estar con otra mujer, cometer un adulterio. Pero en la enseñanza de Cristo, que va más allá para enseñar a la gente que ellos no van a poder salvarse por medio de la ley, le dijeron: pues si tan solamente miras una mujer con codicia, ya estás cometiendo este pecado en tu corazón. Y claro que los adúlteros no van a recibir la salvación y no van a entrar en el reino de los cielos siendo adúlteros, pero siendo cristianos sí. Además, Cristo decía, ¿verdad?, en cuanto a lo que sale por nuestra boca, y también la Biblia menciona que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado, y también sabemos que los pecadores no entran en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Cristo dice lo siguiente: pues mira, para los hombres es imposible. Puedes arrepentirse de 1138 pecados. Si hay un solo pecado más que no te has arrepentido fielmente y verdaderamente, caerás de la gracia de Dios. Si la seguridad suya está no en Cristo, sino en tus obras, tu arrepentimiento, tus sacrificios, etc. Pues para los hombres, esta es la enseñanza de Cristo, que para los hombres y las mujeres, por supuesto, es imposible poder salvarse. Aclaró Jesús, para los que tienen oídos para oír. Y mirándolos fijamente, dijo: mas para Dios todo es posible. Solamente para Dios es posible salvarte a ti y a mí. Solamente Dios puede hacer esta obra, y la hizo. La hizo cuando mandó a Cristo en la cruz, castigando todos los pecados del mundo en aquel madero, para que todos los que en Él creen
serán salvos, sin excepción, sin excepción. Seguimos. Lo que es imposible para los hombres, decía Cristo en Lucas 18, es posible para Dios. Y está aclarando eso, que usted conmigo y con toda la iglesia y con todas las personas que usted conoce, que son piadosas, que son creyentes, que son fieles, los pones a todos en una canastilla y los miras a todos y les preguntarás a todos si ellos son sinceros, te van a decir en una sola voz: somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no es de nosotros. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora, Pablo sabía que eso va a ser una locura para los que se golpean el pecho de lo mucho que están haciendo para el Señor y lo mucho que se arrepientan y los sacrificios que ellos están haciendo. Hago un paréntesis: no consideren que estoy contra de los sacrificios, perseverancia, arrepentimiento, etc. No, yo predico eso, pero no para salvación. No para salvación. Mucho cuidado. Una cosa es arrepentirse porque así es la voluntad de Dios para bendecirte y recompensarte, y otra cosa es creer para ser salvo. Y si alguien predica que no hay que hacer nada para ser salvo, sino solamente creer en Cristo, eso es una locura para los que se pierden. Pablo sabía eso. Por eso les decía a los Gálatas: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por obras. No por obras, por gracia. Buenos días. Pues mire que la iglesia de Gálatas se alejó del que les llamó a ellos por gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Como cuál? Como hay que creer en Cristo para ser salvo, pero, y añádele usted lo que quieras añadir. Este es un evangelio diferente. Sin dar nombres, sin decir específicamente qué obras o qué leyes hay que cumplir, el evangelio diferente, según Pablo, es cualquier evangelio que no tiene punto cuando termina la obra de Cristo. Y ellos, estos de Gálatas, arrepentidos, que perseveraban, que hacían obras para el Señor, poco a poco se han alejado del evangelio verdadero y de la gracia de Cristo y miraban hacia ellos mismos porque estaban llenos de las obras que hacían por Cristo. Pablo dice: no que haya otro evangelio, por supuesto, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar, pervertir, dice una versión en rumano, pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, y allí préstame atención con todo tu corazón, pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra griega es maldito, sea maldito, anatema. De cualquier manera, cuando uno es anatema, separado de Cristo, es maldito por las consecuencias de la separación de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, ¿ves? Pablo también repetía una y otra vez la misma cosa, el mismo evangelio, porque las personas tenían algo en los oídos y no podían entender. Era una locura para ellos entender eso. Pero Pablo lo repite: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál evangelio? Que el Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, fue sepultado en mi lugar y resucitó al tercer día según las Escrituras.
Cualquier otra cosa que vayan a creer para ser salvo, creerán en vano, porque esta es la única manera, el único plan de la salvación de Dios y la única cosa que agrada a Dios en cuanto a la salvación de los hombres. Que los salvan por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Tomen nota de lo que dice Cristo en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paréntesis. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Pues la voluntad de mi Padre es que cualquiera que vea a Cristo y cree en Él tenga vida eterna. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca, nunca os conocí. Cristo te llega a conocer a usted verdaderamente cuando usted acepta lo que Él hizo por ti, y acepta que usted es bastante humilde para reconocer que no puedes añadir absolutamente nada de tus obras a la obra perfecta de Cristo. Amado, Él no necesita tu ayuda para salvarte, porque Él pudo hacer la obra perfecta sin que tú hagas algo por Él. Esta es la buena nueva, verdaderamente las buenas nuevas, de que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Y aunque vayamos a querer hacer, no podemos hacer. Tal vez me preguntas, bueno, pastor, ¿qué tan veraz es este evangelio? ¿Puedo confiar plenamente en él? Bueno, considera lo siguiente. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, este evangelio que salva, el único, no es invención humana, es decir, no es de origen humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué tan veraz es este evangelio? Bueno, ya estás convencido que el evangelio que te estoy predicando en este mismo momento no es mío, sino que es de Pablo, y Pablo no lo aprendió de ningún hombre, sino que le llegó por revelación de Jesucristo. Es decir, son las palabras de Jesucristo. Cristo mismo le dijo a Pablo, este es el único evangelio por medio del cual yo decidiré salvar a la humanidad, si llegan a considerarme el Salvador del mundo. Pero Jesús, mi Señor, ¿no estás considerando usted que he sido fiel cada domingo en congregarme? He sido fiel en mis diezmos cada mes. He hecho eso y el otro y aquello. Me he sacrificado, me he arrepentido de mis pecados. Sí, mi amado. Cristo está considerando todo eso, pero no para salvarte. Mucha atención. Si usted considera que Dios, Cristo, te salva a ti por medio de estas obras, serás parte de aquel grupo que dice, yo nunca os conocí. No importa si profetizas en su nombre, si echas fuera demonios y haces muchos otros milagros en el nombre de Cristo. Si su seguridad descansa en lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer, Cristo tendrá una sola palabra para ti. Nunca te he conocido. Nunca te he conocido. Así que mucha atención. Mucha atención. Este evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, es la buena nueva que te puede salvar y el único evangelio verdadero. Y te lo repito, no es mío ni tampoco de Pablo. Es el evangelio de Cristo que le reveló a Pablo este evangelio para que al fin tú llegas a oírlo y que la esperanza suya
y la seguridad suya esté en las palabras de Cristo y en el Evangelio de Cristo, no en las palabras de los hombres. Y por último, amados hermanos y hermanas, deben considerar las advertencias de Pablo que les dio a esta iglesia de Gálatas, que allí nació el otro evangelio. El evangelio de las obras, de los sacrificios, de los arrepentimientos, etc. Pero vamos a leerlo juntos. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo, subraye, fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, es decir, nadie será encontrado sin culpa delante de Dios por medio de la ley. Porque el justo, dice Pablo, vivirá por la fe, o por la fe vivirá. La ley, mucha atención, la ley no se basa en la fe, por el contrario. Quien practique estas cosas, mucha atención, todas estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones, y para que por la fe recibiremos el Espíritu según la promesa. Por la fe llegamos a recibir el Espíritu según la promesa. ¿Ves? Esa es una advertencia que hay que tomar en cuenta en cuanto a la salvación y el verdadero evangelio. Si alguien considera que debe añadir 1, 2, 5, 8, 15, 30, 783 preceptos de leyes al evangelio, debe saber que está bajo maldición, porque pues no hay cómo cumplir toda la ley. Por eso vino Cristo a cumplir la ley en nuestro lugar, para salvarnos. Porque si vayas a fallar en una sola ley, serás culpable de toda la ley. Y yo sé que hay que arrepentirse de muchas cosas, y yo estoy pro, es decir, pro significa hacer todo eso, y estoy de acuerdo con eso. Hay que arrepentirse, pero no para ser salvo. Hay que arrepentirse y hay que cumplir la ley, pero no para ser salvo. Nada de lo que usted haga o deja de hacer te hará salvo a ti, sino únicamente por la fe en Cristo, que se hizo maldición por ti y murió en tu lugar, porque Él sabía de antemano que aunque te vayas a arrepentir de 14 pecados, le quedará 1, 2, 3 por ahí. He recibido unos mensajes que me tomó mucho la atención. Por ejemplo, bueno, si somos salvos solamente por gracia, entonces ¿tenemos derecho de pecar libremente? Y no sé por qué las personas, el primer pensamiento que le llega a la mente cuando escuchan el verdadero evangelio es pensar en el pecado. Te reto que piensas diferentemente cuando escuchas el verdadero evangelio como lo escuchaste ahora, sabiendo que Cristo, que ha sido santo, murió por ti, que eres un pecador. Cristo, que ha sido bueno, murió por ti, que eres malo. Cristo, que ha sido sin mancha, murió por ti, que has sido un pecador sucio, ¿verdad? De la boca hacia los hechos. Y te dice, lo único que hay que hacer es confiar en mí, que yo he borrado todos tus pecados, toda tu culpa, y he pagado el precio entero de su liberación. Y el primer pensamiento que le llega a la gente es, bueno, entonces puedo pecar libremente.
¿por qué no pensar ser agradecido una vida entera? Que este es el evangelio puro y verdadero que te empuja en la espalda ser un hombre agradecido sabiendo que no has hecho nada para salvarte y tampoco puedes hacer algo para mantener tu salvación. Todo lo hizo Cristo, del inicio hasta el fin. Y no sé por qué la gente se desespera cuando escuchan que ellos no pueden hacer nada. Pues te digo una vez más, no hay nada que hacer, no hay nada que tú puedes hacer para salvarte. Para que usted sea salvo, no hay nada que tú puedes hacer, ni tampoco podrás hacer algo para mantenerte salvo. Porque si en este caminar que usted dice, bueno, he aceptado a Cristo por gracia y el evangelio y las buenas nuevas, bla, 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 y bla, 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 pero ahora debo de hacer eso, eso y el otro, pero ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para ser salvo? ¿O para vivir una vida como pagar una deuda de agradecimiento hasta el fin de tus días? Por ahí otra persona me dijo, bueno, Dino, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que creer en Cristo, pero la Biblia también dice que hay que arrepentirse y la Biblia no se puede contradecir. Estoy totalmente de acuerdo. Eso no significa que no la podemos interpretar de una manera errónea. Eso sí. Sí, la Biblia no se puede contradecir. Si la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie, absolutamente nadie se vaya a jactar delante de Dios o delante de los hombres, es decir, todas otras cosas que parecen que dicen totalmente algo diferente, hay que entender que no puede contradecir esta verdad, que somos salvos por gracia y por medio de la fe, sin obras. Y mi pregunta es entonces, sí, claro, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y como hemos dicho al inicio, ni tampoco los adúlteros. Pero nunca has mirado a nadie. Sí, Dino, pero he mirado y me he arrepentido. Y bueno, cuando has mirado has perdido la salvación y después que te arrepentiste ya la ganaste otra vez, ¿o cómo? ¿O debo preguntarte si no has mentido nunca? ¿Siempre has dicho toda la verdad sin alterar ni una sola palabra? No seas mentiroso. Es un pecado más en tu vida. Acepta que eres pecador inclusamente ahora que me estás escuchando. Y tú y yo somos pecadores salvos por gracia. Eso no es un derecho legal de que vayamos a pecar, que somos salvos por gracia, siempre gracia, y hay que ir pecando que no pasa nada. Eso no es mi mensaje, ni tampoco nace en mi corazón estas clases de enseñanzas, en el sentido de que yo les voy a recomendar, sí, vayan pecando porque no van a perder la salvación. No, eso no nace en mi corazón. Pero tampoco si usted miente, si usted se cae, si usted tropieza, va a perder la salvación. Despierta y mire la verdad. Ponga tus ojos en Cristo, porque tarde o temprano vas a fallar. Y antes de terminar este mensaje, si Dios nos vaya a considerar a nosotros justos según la ley, ¿quién quedaría de pie? ¿Has cumplido toda la ley? ¿De verdad? Además de ser un pecador, ¿quieres ser un mentiroso también? ¿O consideras que si tus pecados son menos que los pecados del hermano tuyo, te consideras mejor que él? O mejor dicho, si los pecados de un hermano tuyo han salido a la luz y los suyos todavía no, ¿qué? ¿Consideras que eres más justo que él? ¿Eres más salvo que él? ¿Eres mejor que él? ¿Te estás jactando delante de Dios que, mírame a mí, Dios, yo no soy como mi hermano? ¿O deberías considerar cuántas veces has mirado a alguien? Sí, has mirado a alguien que no le pertenece y la has codiciando o lo has codiciando en tu corazón sin que nadie lo sepa. Y has cometido adulterio allí en la intimidad en tu corazón delante de Dios. ¿Cuántas veces? Dígame sinceramente, ¿cuántas veces?
No sé si logras ver esta verdad, pero Cristo voluntariamente ha llegado con estas enseñanzas para que nadie se pueda gloriar delante de Dios, se pueda jactar delante de Dios, y que todas las bocas de los hombres puedan cerrarse y que todos quedarán en silencio delante de Él. Porque nadie pudo cumplir la ley y nadie lo podrá hacer, ni tú ni yo. Por eso vino Cristo. Y esta es la buena noticia. No hay otra, porque no hay otro evangelio que pueda salvar. Así que, hermanos, me despido acá, les dejo acá, pensando en esto. Hemos hablado mucho, pero no hemos terminado. Hay muchas más cosas que podamos hablar acerca de la fe. Y la razón por la cual yo estoy hablando de eso es porque me he dado cuenta que estas enseñanzas están eclipsando en muchas iglesias. No sé allá donde está usted, en Costa Rica, en España, en Puerto Rico, en Argentina, en Miami, en los Estados Unidos, pero acá en Rumania, estas enseñanzas están eclipsando verdaderamente. Como saben, la mayoría de la gente es gente ortodoxa, que si no hay obras, es decir, no si no hay obras, las personas no pueden salvarse por medio de Cristo, sino por obras, solamente por obras. Y de una u otra manera, esta enseñanza diabólica, esta enseñanza maldita del diablo, ha penetrado en los corazones de muchos creyentes. Sí, hay que creer en Cristo para ser salvo, pero... y empieza la lista. Mi humilde opinión es que no hay ningún pero. Hay que creer en Cristo para ser salvo. Este es el único evangelio. Y si la primera cosa que le llega a la mente y en el corazón es la pregunta, pues entonces, ¿tengo derecho de pecar libremente? Mi consejo es que revises lo que hay adentro de tu corazón. ¿Por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Porque tenías miedo al infierno? Pues significa que no has recibido la verdad y el evangelio verdadero. Porque los que lo reciben en el corazón, la primera pregunta será: ¿qué puedo hacer para satisfacer a Cristo, para agradecer a Cristo y para rendir mi vida a Cristo por toda la eternidad? Porque no he hecho nada, y Él ha hecho todo por mí. No vayan a olvidar la invitación para la cena, que Cristo vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El Padre dio un banquete, una celebración, una boda para su Hijo, pero ellos no quisieron venir. Sí, unos tenían negocios, otros un montón de carros, otros familia, y no tenían tiempo para aceptar la invitación. Entonces el dueño le dice al siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar en la cena. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Déjame aclararles algo antes de terminar. Ninguno que oye este evangelio verdadero y vaya a confiar en otro evangelio será salvo. Ninguno. Porque no hay lugar en la cena del Señor sino vestido de Cristo, es decir, de lo que Cristo hizo por ti. Sí, Señor. Su obra, es decir, la obra de Cristo, es perfecta para salvarte a ti y a mí. Y el precio ha sido pagado en su totalidad. No hay que hacer nada más. No hay que pagar ni un centavo más
para que Dios le salve a ti. Esto no significa que no hay que pagar un precio por Cristo. Eso habla de cuán agradecidos somos delante de Él. No habla de cómo ser salvos, sino cuán agradecidos vamos a ser con Él. Bueno, hermanos, les dejo en este punto. Ya saben lo que tienen que hacer. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu vida y para tu corazón, vaya distribuyéndolo en tus redes sociales con todos tus amigos y aún más con la gente que amas de verdad. De esta manera, ellos también escucharán el Evangelio, la verdad que les hará libre de todo el yugo de la esclavitud, y también me vas a apoyar, y de esta manera apoyarás incluso a Cristo, que reveló este Evangelio para que lo escuchen muchas más personas que necesitan. Muchas bendiciones.